Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Mirar el celular cuando manejas puede provocar un accidente de tránsito grave o fatal. Descuigato tiene 7 vidas. Tú no. No pierdas la atención en el camino por mirar el celular. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Descuigato tiene 7 vidas. Tú no. Al trabajar en altura, utiliza siempre arnés de seguridad sujeto a los puntos de anclaje de una estructura firme y segura, cuidando tu vida y la de otros. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas por acompañarnos en este webinar llamado Autocuidado en el Hogar y Trayecto COVID-19. Seminario online que es parte de un ciclo dedicado a abordar la seguridad y la salud en el trabajo, organizado por el Instituto de Seguridad Laboral y en conjunto con CADO Capacitación. Mi nombre es Rocío Gentilucci, yo soy moderadora de CADO, estoy muy contenta por estar con ustedes el día de hoy. Queremos tener con ustedes y nuestros panelistas un espacio de conversación para hoy identificar las medidas preventivas de higiene para el contagio de COVID-19 tanto en el hogar como en el trayecto. Para dar comienzo a este seminario web, quiero saludar a la directora regional del Instituto de Seguridad Laboral de Antofagasta, ella es Margarita Meneses. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y saludar también al docente que nos acompaña hoy, que es Víctor Namoncura. Él es licenciado en Prevención de Riesgos, con experiencia en docencia y con formación en el Instituto de Salud Pública y Centro de Entrenamiento de Riesgos Mayores. Antes de comenzar este seminario web, quiero dejar con ustedes a Margarita Meneses para que nos entregue unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos los que nos están acompañando. Quiero comentar que nosotros desde el gobierno y estamos reforzando la campaña del retorno seguro a través de la campaña Paso a Paso Contigo ISL del Instituto de Seguridad Laboral. Para ello, los invito a que ingresen a la página pasoapasocontigo.isl.gov.cl. En ello encontrarán señaléticas y podrán realizar autoevaluaciones COVID. Informar también que en la región de Antofagasta nuestra sucursal se encuentra abierta de lunes a viernes de 8:30 a 13 horas y en la comuna de Tocopilla martes y viernes. En Calama estamos en el proceso de apertura. Que lo disfruten, que tengan mucho éxito y nos estamos viendo en otra ocasión. Hasta luego. Muchas gracias, Margarita, por sus palabras. Y les quiero recordar que el chat de este webinar ya está disponible para que ustedes puedan realizar todas sus consultas o sugerencias, las cuales van a ser respondidas al finalizar el seminario. Dejo entonces con ustedes al docente Víctor Namoncura, quien va a presentar el tema Autocuidado en el Hogar y Trayecto COVID-19. Hola, muchas gracias Rocío, muchas gracias Margarita por esas palabras de bienvenida. Ciertamente esto es nuevo para todo el mundo, ¿verdad? Enfrentarnos a una situación donde estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma y hoy día esta pandemia que afecta al mundo nos obligó, nos mandó a realizar un cambio de hábitos bastante importante, ¿cierto? Es bien impactante cómo esto ha afectado en un mayor o menor medida a las personas.
el hecho de que hoy día estemos realizando esta capacitación a través de este medio tecnológico que es las reuniones virtuales o el webinar, ¿cierto? Entonces, cuando antes esto se hacía de forma presencial, ¿cierto? Nos reuníamos y se podía compartir de otra manera. Bueno, sin más preámbulo, entonces, doy inicio a la presentación. Lo primero que me gustaría señalar es que de la enfermedad COVID, ¿cierto? Que es provocada por el virus SARS-CoV-2, es muy poco lo que se sabe. Todos los días se está aprendiendo algo nuevo de esta enfermedad. Ayer solamente escuchaba en la prensa que el virus puede sobrevivir cerca de 20 días, de 20 a 28 días en las superficies donde ha tenido contacto, algo que se presumía pero que no se tenía comprobado. También que el número de contagios a nivel mundial ya alcanzó los 37 millones, convirtiéndose en una pandemia de gran impacto, no solo en la tasa de enfermedad y mortalidad, sino que también en los derivados que tiene la afectación en los distintos países, ¿cierto? El desempleo, las consecuencias psicológicas que tiene el confinamiento. Bueno, el objetivo para este curso es que al término las personas puedan reconocer e identificar cuáles son los conceptos más relevantes respecto a la enfermedad del COVID-19, cuáles son las herramientas que tengo para generar un buen autocuidado, cuáles son las consideraciones de higiene, ¿cierto? Y cuáles son los elementos de protección personal que yo debería utilizar para salir de mi casa, o cómo debería prepararme para salir de mi casa. Perdón. La normativa que vamos a revisar entonces es el decreto número 18, ¿ya? Del Ministerio de Salud, que tiene que ver con la certificación de los elementos de protección personal. Y también hay otro código 18, ya hay una confusión, porque uno es del Ministerio de Salud, que tiene que ver con la certificación de los elementos de protección personal, y hay otro código 10, decreto 18, que es el que regula el teletrabajo, que es súper nuevo y que entró en vigencia ahora recién en octubre pasado, el 1 de octubre. El código laboral, por cierto que sí, el decreto 594, que es el que regula las condiciones sanitarias básicas de los lugares de trabajo, y dos resoluciones del Ministerio de Salud, la resolución exenta 282 y la 2137, que la vemos en detalle, ¿ya? La resolución exenta de 2137 es la que actualiza la definición de caso sospechoso de COVID. Vamos a ver durante el transcurso de este webinar que hay diferentes definiciones para cuando es un caso sospechoso, un caso probable, un caso confirmado. La resolución exenta de 282 del Ministerio es la que dispone el uso obligatorio de mascarillas en los lugares de trabajo, perdón, en los lugares públicos, ¿ya? En aquellos que dispuso la autoridad sanitaria, como por ejemplo transporte público remunerado, cuando hay un aforo de más de 10 personas, ¿cierto?, en los espacios públicos, y que hoy día, por cierto, ya nadie, estoy casi convencido de que nadie se atreve a salir de su casa sin el uso de una mascarilla, ya sea de tipo desechable o una mascarilla de tipo reutilizable. La ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es la ley 16.744, que establece las normas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Sepan ustedes que la enfermedad COVID-19 puede ser considerada una enfermedad profesional toda vez que la enfermedad pueda ser trazada, es decir, se tenga conocimiento de que el contagio se produjo producto de la actividad laboral. El código laboral, por cierto que sí, ya que es el empleador el que está obligado a tomar todas aquellas medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, ¿ya? Y el decreto 594, entonces, es el que establece las normas sanitarias básicas de los lugares de trabajo. Exponerse a una enfermedad como el COVID-19, ciertamente, es donde hay que tomar algunas medidas sanitarias para poder convivir en los espacios laborales, ¿cierto? Sobre todo si es un espacio laboral donde se tiene contacto con otras personas, como puede ser la atención presencial de algún servicio, ¿ya? Como decía anteriormente, de la enfermedad del coronavirus,
que es provocada por un coronavirus, ya hay un término bien conceptual, ¿ya? Coronavirus es un grupo de virus que existen, ¿ya? Nosotros no nos contagiamos de coronavirus, sino que nos contagiamos de un tipo de coronavirus. Y ese coronavirus es el SARS-CoV-2. Y la enfermedad se llama COVID-19, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, en este curso, le vamos a llamar a la enfermedad COVID-19 y el virus se llama SARS-CoV-2. Por lo tanto, nos vamos a referir en esos dos conceptos, ¿ya? Lo que se sabe es que es un virus de un grupo que es denominado los zoonóticos. Los zoonóticos son virus que aparecen o se desarrollan en los animales y que de alguna forma traspasan o se mueven hacia los seres humanos. No es común que los virus zoonóticos afecten a los seres humanos. Por eso que también es tan difícil encontrar la forma de tratamiento, ¿ya? Que nuestro cuerpo lo combata, porque no estamos preparados biológicamente para combatir un virus de esas características, ¿ya? Hay una película, para traer a colación una película muy famosa del cine que se llama Contagio, ¿cierto? Para no tirar un spoiler, en la película Contagio, ahí se presenta un virus de tipo zoonótico, ¿cierto? Donde pasa de un animal a las personas y genera algo muy parecido a lo que se está generando ahora, ¿cierto? Evidentemente con todos los efectos que el cine provoca, ¿cierto? Esta cosa bien masiva. Pero eso es, ¿ya? Lo que se sabe es que es un virus de carácter zoonótico, ¿cierto? Que se traspasa, de alguna forma se traspasó desde los animales hacia los seres humanos, y como nuestro cuerpo no está acostumbrado, no está adecuado a enfrentar ese tipo de virus, es tan difícil que se genere la inmunidad. Se conocen esas cosas, ¿ya? Los científicos todos los días están intentando descubrir cómo se transmite este virus, ¿cierto? Ya por ahí un estudio de un laboratorio de Estados Unidos dice que se transmite por vía aérea, es decir, las partículas del virus puede sobrevivir cierta cantidad de horas a través del aire y viajaría a través del aire, ¿cierto? También se dice que hay mutaciones del virus, ¿cierto? Por ejemplo, en Magallanes, hace unos días atrás, salió un reportaje en un diario de circulación nacional que mostraba la preocupación de esta región debido a que ya tenían una mutación del virus inicial. Entonces eso también va generando dificultades para hacer seguimiento de cómo avanza este virus y de conocerlo más en profundidad. Otra cosa que se sabe es que el virus tiene un periodo de incubación de entre 2 y 14 días. Ese sería como el periodo en el que las personas desarrollarían sintomatología, ¿cierto? Entre los 2 y los 14 días nosotros podríamos contagiarnos de este virus, sintomático o asintomático, ¿ya? Hace unos días atrás también el Ministerio de Salud, a través de sus reportes, indicaba que se iba a reducir el periodo de aislamiento, ¿cierto? De 14 a 11 días, ¿ya? Producto que se había demostrado que en el octavo día era cuando una persona contagiada dejaba de ser contagiante. Pero eso no ha pasado todavía, ¿ya? Probablemente ese es un anuncio, pero que todavía no ocurre, ¿ya? Así que por el momento se mantiene en que el periodo de incubación es entre 2 y 14 días y que dentro de este periodo podría una persona estar incubándolo y por lo tanto ser sintomático, asintomático y que tiene la capacidad de contagiar a otros. Lo que se sabe también son los síntomas, ¿ya? Los síntomas muy característicos del coronavirus. Ahora, se confunden con los de una gripe común y corriente, ¿ya? Algunas personas que han tenido coronavirus dicen, oye, es un dolor insoportable de tal o cual parte de mi cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo dos personas conocidas, una muy cercana, que es mi hermano, y otra persona con la que trabajo, pero es un compañero externo, digamos una empresa externa, que tuvieron coronavirus, ¿ya? En el primer caso de mi hermano me dice que él se sintió resfriado. Fue como que si le hubiese dado una gripe muy fuerte, pero que finalmente tampoco le provocó mayor complicación. Lo que de la sintomatología que se conoce es el dolor torácico,
aparece disnea o dificultad respiratoria, mucha tos, fiebre por sobre los 37,8 grados Celsius, mialgia o dolor muscular, los calofríos, esta sensación de que hace frío o tengo frío, me tapo, y después siento calor, pero sigo sintiendo frío, esta sensación bien extraña. Cefalea o dolor de cabeza, ese es un síntoma que, por ejemplo, como decía mi hermano, me describió así, pero con mucho detalle, me dice, es un dolor de cabeza muy intenso que no se me quita con nada. Y aquí vienen algunos conceptos bien extraños que son desconocidos para el común de las personas, ¿cierto? Yo no estaba familiarizado con el término, que es la anosmia o la pérdida del olfato. Y otro concepto que también es muy poco familiar es la ageusia o la pérdida del sentido del gusto. Y también la odinofagia, otro término con el que uno no está muy familiarizado, pero que finalmente es el dolor de garganta. De estos síntomas que están acá, como decía, una experiencia muy cercana, mi hermano, me decía que él sintió un resfriado muy fuerte, pero con dolor de cabeza intenso. Y la otra persona con la que he conversado y que me describe que tuvo el COVID-19, me dice que inmediatamente perdió el sentido del olfato, o sea, la anosmia, y el sentido del gusto, o sea, la ageusia. Y es algo, al parecer, muy característico de este COVID-19 o del virus SARS-CoV-2. Decía que esta persona que es básicamente comer por alimentarse, porque siente que comen aire, que no están, no tienen, como no tienen olor, pierden automáticamente el gusto y sienten que la comida no sabe a nada y por lo tanto se comen netamente para alimentarse, para que su cuerpo no deje de recibir los nutrientes necesarios. Las definiciones, como decía anteriormente, ¿cierto? En el ordinario, la resolución de 2137 es bastante reciente, ¿eh? Del 11 de junio del 2020. Hay que considerar de que este virus, más o menos en las noticias, ¿cierto? Empezaron a hablar de él a finales de noviembre, principios de diciembre del 2019. Probablemente muchas personas ya estaban preparando sus vacaciones, entonces esto pasó como algo que, una noticia más que venía desde China. No obstante, llegó bastante rápido a nuestro país, es decir, se diseminó por el mundo en una forma bastante acelerada. Si nosotros ya teníamos conciencia y teníamos conocimiento a través de la prensa de que en diciembre del 2019 ya había un virus que generaba un potencial bastante grande de generar un impacto a nivel mundial, pasaron 3 meses y ya lo teníamos en nuestro país en marzo. ¿Ya? Entonces, la normativa, lo que esté pasando, es bastante dinámico, se mueve bastante rápido. Entonces, la definición de caso sospechoso es un paciente, ¿ya?, que presenta un cuadro agudo con al menos 2 síntomas compatibles con el COVID-19. La fiebre más cualquiera de los que nosotros describimos anteriormente, ¿ya? O el paciente llega con un cuadro bastante agudo, ¿cierto?, al servicio de salud, donde inmediatamente requiere asistencia ventilatoria, ¿ya? Eso sería algo bastante grave, ¿cierto? Por ejemplo, mi hermano, como yo les explicaba anteriormente, que tuvo COVID-19, como fue un resfriado fuerte, el médico ni siquiera le tomó la PCR, porque fue en el periodo más álgido. Entonces, inmediatamente en la licencia puso COVID-19 y 14 días en la casa. Mira, nunca supimos. Pasó a engrosar la estadística de los que estaban con COVID-19, pero sin la PCR ni negativa ni positiva, porque no se la tomaron. La definición de caso probable, ¿ya?, es aquella persona que ha estado con un contacto estrecho con un caso confirmado y que desarrolla sintomatología compatible con el COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al contacto. En este caso, no es necesario tomar una prueba de PCR porque se asume inmediatamente que esa persona, si desarrolló sintomatología, es porque
se contagió de COVID-19 y por lo tanto no requiere que se le tome este examen, ¿ya? La normativa no establece que sea necesario la toma de una PCR en estos casos, ¿ya? Pero un médico puede solicitarle igual, tanto de entrada como para confirmar o de salida para decir que ya no es una persona contagiante, ¿ya? Como les decía anteriormente, en el caso muy cercano de mi familia, no le tomaron el PCR, simplemente asumieron de que él tenía COVID-19 y por lo tanto se fue 14 días a confinamiento. También un paciente que cumple con la definición de caso sospechoso y que su examen PCR es indeterminado. ¿Ya? Ustedes, más o menos hay un rango de error en la prueba PCR de aproximadamente un 20%. O sea, es decir, hay 20% de casos de todos los exámenes PCR que se toman a nivel país que son indeterminados, que no se sabe si es un falso positivo o un falso negativo, ¿ya? Por lo tanto, los casos probables se tratan como si fuese un caso confirmado, ¿ya? Es decir, se va en aislamiento por estos 14 días, ¿ya? Se identifica a aquellas personas con las que tuvieron contacto para declarar los contactos estrechos, y si es que es necesario, por una persona que trabaja, por ejemplo, si requiere licencia médica, entonces se le otorga la licencia médica correspondiente por el periodo en el que se encuentre en reposo y con este aislamiento. Por otra parte, un caso confirmado es toda persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que la prueba específica para SARS-CoV-2 resulta positiva, es decir, tiene su PCR positivo. Por lo tanto, ahí hay algo certero, algo preciso, que está diciendo que esto es SARS-CoV-2, ¿ya? También existe la definición de caso confirmado, pero que es asintomático, ¿ya? Este gallo es el que se ganó el loto, porque le dio COVID-19, pero no está sintiendo nada. Él no tuvo dolor torácico, no tuvo ageusia, no tuvo mialgia, no tuvo nada de eso, ¿ya? Por lo tanto, como digo, es alguien que como que se ganó el loto, pero entre comillas, porque como le decía al inicio, esto es tan nuevo, es algo de lo que se conoce tan poco, que no tenga sintomatología no significa que esto no le vaya a generar nada, ¿ya? No significa que en su organismo esto no le esté provocando nada. Lo que está pasando es que no está estudiado, por lo tanto no se sabe con certeza qué es lo que este virus le provocó en su cuerpo, solo que no sintió síntomas, que no sintió este malestar. Entonces se entiende por contacto estrecho una persona que ha estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19 entre 2 días antes del inicio de los síntomas y 14 días después, ¿ya? En una persona que no presenta los síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes de la toma del PCR. Pero para ambos casos, para calificar dicho contacto como estrecho, deben cumplirse algunas de las siguientes circunstancias. Por ejemplo, haber mantenido más de 15 minutos de contacto, cara a cara, a menos de 1 metro y sin mascarilla. Hoy día, con lo que se sabe del COVID-19, ya todo el mundo utiliza mascarilla, ¿cierto? Nos acostumbramos a utilizar la mascarilla. De hecho, yo estaba con mascarilla y me la retiré solamente para poder hablar de mejor forma y que esto no me interrumpa mientras estoy relatando esto, ¿ya? Cuando salgo a comprar a la calle, por ejemplo, también llevo mascarilla, obviamente. De hecho, cuando llego a mi casa todavía tengo, a pesar de que, ¿cierto?, uno siente cierto relajo y se nota en las calles, ¿cierto?, que hay cierto relajo de las medidas, pero yo todavía cuando llego a mi casa me retiro la ropa en un lugar diferente y me voy a duchar y hago la misma parafernalia que cuando esto estaba así como en la peor fase. También haberse trasladado en transporte a menos de 1 metro con otro ocupante que esté contagiado y sin mascarilla. Bueno, hoy día eso es bastante difícil de controlar, por eso que también estamos
en la fase 4, ¿cierto? De acuerdo a la definición de la OPS, donde no hay trazabilidad. Por lo tanto, si utilizamos transporte público, por eso el uso de la mascarilla es obligatorio en transporte público, porque ya no sabemos quién tiene y quién no. Ya sabemos que hay casos asintomáticos, personas que están de 2 a 14 días con el virus y que no tienen idea porque no sienten nada, pero son contagiantes para otros. También vivir o pernoctar en el mismo hogar, ¿cierto? En un hostal, en un internado, residencia o centros de trabajo. En Antofagasta me imagino que hay bastantes recintos o centros que son de minería, ¿cierto? Donde las personas hay campamento y pernoctan ahí. Por lo tanto, también podría ser considerado un contacto estrecho. O haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más en lugares como oficinas, reuniones u otros lugares sin mascarilla. ¿Ya? Se establecieron algunos criterios para determinar la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, se habla de que la enfermedad fue leve cuando aparecen síntomas como la odinofagia, ¿cierto? El dolor de garganta, la mialgia, la tos o la fiebre. Pero la saturación de oxígeno sigue siendo por encima del 94%. Mi frecuencia respiratoria es de 25 respiraciones por minuto. Algo normal, ¿cierto? Con alguna dificultad, pero normal y tampoco tiene factores de riesgo como por ejemplo padecer una enfermedad crónica de base, ¿cierto? Alguna, por ejemplo, una diabetes, una hipertensión, u obesidad, qué sé yo. Se habla de una enfermedad moderada cuando la edad es por sobre los 60 años y la saturación de oxígeno, está al revés el símbolo, sigue siendo mayor a 94%, perdón, cae por el 94%. La frecuencia respiratoria, ¿cierto?, es mayor a 25 respiraciones por minuto. ¿Y por qué se aumenta la respiración? Porque tengo menos capacidad respiratoria y por lo tanto necesito inhalar y exhalar más veces para suplir mi demanda de oxígeno. La frecuencia cardíaca se eleva por sobre 125 latidos por minuto y la presión arterial cae a menos de 90 miligramos de mercurio. Y cuando una enfermedad es severa, ¿cierto? Cuando la enfermedad afectó de forma bastante agresiva, hay un compromiso de conciencia, compromiso hemodinámico, el compromiso ventilatorio, la saturación cae a menos del 90% y la frecuencia respiratoria es de más de 25 respiraciones por minuto. ¿Ya? Es bastante acelerada. ¿Ya? Cuando hablamos de compromiso ventilatorio, quiere decir que el cuerpo por sí solo no es capaz de generar o de oxigenar para poder mantenerse funcionando por sí solo. Por lo tanto, requiere de ayuda mecánica. Puede ser esta mascarilla que usan los niñitos o que hemos visto en la prensa, ¿cierto? O puede ser algo ya mucho más agresivo donde hay una conexión a un respirador mecánico, ¿cierto? Y el paciente debe ser colocado en posición de prono, ¿cierto? Que es esta posición de guatita para liberar el pulmón y poder hacer el ejercicio respiratorio asistido mecánicamente. Respecto del diagnóstico, cabe señalar que el único diagnóstico o la única prueba que está validada es el RT-PCR, ¿ya? Es el único examen que hoy día está definido como gold standard, es decir, que es el único que está definido a nivel mundial, que confirma el diagnóstico de COVID-19, ¿ya? ¿Qué significa PCR? Significa Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, ¿ya? Es decir, una reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, lo que hace es eso, es una prueba en el ácido para poder determinar si se están generando las reacciones necesarias para determinar que un paciente tenga tenga COVID-19 o no. Por eso que es una prueba específica para eso. Hay otros tipos de pruebas, hay otros tipos de pruebas, como por ejemplo la prueba que están haciendo con una radiografía, ¿cierto?, a la caja torácica, donde ven una especie de mancha, ¿cierto? Hay una determinación y dicen, oye, este paciente tiene unas irregularidades y por lo tanto puede ser COV-2 con un nivel de precisión bastante alto. También existen los exámenes, los test rápidos, pero por el momento esta es la única prueba de diagnóstico para el COVID-19.
Como decía anteriormente, existen los test rápidos, ¿cierto? Que lo que hacen es detectar los anticuerpos que ha creado el sistema inmune en las personas y que responde a los mecanismos de defensa a la presencia del COVID-19. ¿Ya? Esto es decir, como me resfrié, generé anticuerpos. ¿Ya? Hay un dicho bastante familiar, probablemente se ha pasado de generación en generación, donde decían que las guaguitas había que exponerlas un poquitito, ¿cierto?, al medio ambiente para que se enfermaran, pero de forma leve y vayan generando inmunidad a esas distintas enfermedades. ¿Ya? Eso como que técnicamente es bueno, pero también es malo, sobre todo con este tipo de virus. El cuerpo va reaccionando, ¿cierto? Va generando anticuerpos para defenderse de aquellos agentes que pueden ser patógenos, ¿ya? Pero hoy día no existe un agente patógeno o no existe esta inmunidad que genera el COVID-19. Este fin de semana la OMS indicó que la inmunidad de rebaño no sirve. Es decir, que muchas personas se enfermen para que vayan generando inmunidad en grandes volúmenes de personas. De plano dijo que eso no sirve. ¿Ya? Los anticuerpos se generan alrededor del tercer día después de la exposición al virus. Por lo tanto, este tipo de diagnóstico de test PCR no sirven para detectar en forma precoz la enfermedad. ¿Ya? Como decía anteriormente, la única prueba para determinar si una persona está con COVID-19 es el RT-PCR. Los criterios del Ministerio de Salud para determinar si una persona es contagiante o no, por ejemplo, en el caso leve, que se manejó en el domicilio sin síntomas, el ejemplo de mi hermano, indican que el día 14 esa persona dejó de ser contagiante. ¿Ya? Por otra parte, un paciente que fue hospitalizado, pero que fue dado de alta sin sintomatología, nuevamente el día 14 ya ya deja de ser contagiante. Un paciente hospitalizado que lo dieron de alta con síntomas respiratorios, pero que tuvo fiebre, después de los 14 días de que le dieron el alta médica, nuevamente, según el criterio MinSal, deja de ser contagiante. Pero un paciente que tuvo compromiso del sistema inmune, ¿cierto? Que tuvo con ventilación mecánica, el peor caso que se ha visto en este periodo de pandemia, se indica que a los 28 días de que se iniciaron los síntomas, este paciente deja de ser contagiante. Otra certeza, ¿cierto? O por el momento es una certeza, es que el contagio de la enfermedad se propaga de persona a persona a través de las gotas que expulsa de su boca o de su nariz cuando, por ejemplo, tose, estornuda, habla, se ríe, interactúa, ¿cierto? Cuando yo estoy generando un diálogo, me reí fuerte, tosí, estornudé, de mi cuerpo van a salir partículas, gotitas, ya por dar una definición. Ahora, el tamaño de estas gotitas, porque una gota, uno ve una gota, ¿cierto? Pues existe un aparatito que se llama gotario, que era para darle los remedios a las guaguitas, ¿cierto? Un gotario. Pero esto no es una gota propiamente tal, es una partícula tan chiquitita que nosotros podríamos compararla con el grosor de un pelo de nuestra cabeza y aún así sería más chica. Imagínense el tamaño de esa partícula pequeñita. Y como es tan pequeñita, puede permanecer flotando en el aire. ¿Ya? Eso es lo que se sabe. Y permanece flotando en el aire alrededor de 5 horas más o menos, hasta que la gotita precipita y cae al suelo. Por eso que no es tan descabellado que cuando uno llega a la casa se retire los zapatos y los deje en otro lugar o les aplique una solución desinfectante. Porque a lo mejor en el recinto donde yo transité, esta partícula estuvo presente, decantó o precipitó y llegó hasta el suelo. Y como decía este informe, este estudio de un laboratorio de Estados Unidos, que podía llegar a vivir hasta 20 días, de 20 a 28 días en las superficies, a una temperatura promedio de 25 grados. Entonces lo que se creía al inicio de que moría con las temperaturas sobre 26 grados y que en Chile por estar en verano ya estábamos como salvados,
hoy día parece que eso no es tan así. Se van descubriendo cosas nuevas en función de cómo se estudia este nuevo virus. Obviamente, cuando uno habla, tose, estornuda o se ríe, las gotitas que puedan salir de esta partícula van a caer encima de las superficies con las que yo convivo. Por ejemplo, el teléfono celular, ¿cierto? Porque yo lo utilizo, es cosa de ver en transporte público que todo el mundo va pegado a su teléfono celular y lo que está en el ambiente va a quedar impregnado en la pantalla del teléfono, ¿ya? No por nada, el teléfono tiene muchas más agentes patógenos que otros elementos de la casa, ¿ya? Como por ejemplo, es mucho más sucio que el lavaplatos de mi casa, porque me lo llevo a todas partes. Y cuando digo a todas partes, es a todas partes, me lo llevo hasta el baño, ¿ya? Entonces, estas gotitas, como decía, caen en las superficies y una persona, por ejemplo, que tocó esa superficie por accidente o porque necesitaba trabajar, se va a contaminar sus manos y luego ¿qué va a hacer? Se va a rascar, se va a acomodar el pelo, se va a rascar un ojo, se va a horquetear la nariz, se va a tocar la boca y el virus o esta partícula ya quedó en mi rostro, ¿cierto? Que es algo perjudicial porque es la vía de ingreso a mi sistema inmune. No atraviesa la piel, no, esas cosas no, sino que son a través de mi sistema respiratorio. ¿Ven? Y uno se toca la cara sin saber. Uno se toca la cara de forma bastante inconsciente, porque uno va en la calle y le molestó algo e inmediatamente se pasa la mano por la cara. ¿Y la tengo limpia? La situación epidemiológica en nuestro país, esto es de acuerdo al informe número 50 del MinSal, hasta el 10 de septiembre llevábamos 485 casos, 485.000 casos y fracción, ¿ya? Y la población más afectada es la que oscila entre los 30 y los 44 años, o sea, la fuerza laboral prácticamente, ¿ya? Esas son las personas más afectadas. Los menores de 15 años representan solamente el 5,8%, y esto puede tener su explicación, y por favor, sin el ánimo de polemizar, puede tener su explicación en que los colegios, ¿cierto? Los centros de educación detuvieron su funcionamiento y los niños hoy día están confinados, los menores de 15 años. Por lo tanto, tienen menos riesgo de exponerse a este virus y por ende es el que tiene el menor porcentaje de afectación. Luego, entre 15 y los 29 años, podríamos hablar de, por ejemplo, chicos que están en tercero o cuarto medio, y también de los estudiantes universitarios, que hoy día la gran mayoría tiene sus clases también suspendidas. Entonces, por ahí podría darse esta explicación. Y los adultos mayores, que fueron los primeros que se fueron a confinamiento, ¿cierto? Los mayores de 65 es población de riesgo y se van a confinamiento en forma inmediata. Pero si nosotros vemos la cifra, es que los adultos entre 30 y 44 son los más afectados, siguiéndole el rango etario entre los 45 y los 64 años. ¿Ya? Esa es la situación epidemiológica al 10 de septiembre del 2020. Cuando salga un nuevo informe epidemiológico, esta gráfica evidentemente va a cambiar y se va a actualizar a ese día. Ahora, como ya dijimos lo que se sabe, ¿cierto? Cómo afecta, dijimos un virus zoonótico que salta de los animales y que se va a los seres humanos, ¿cómo nos protegemos entonces? Primero, hay que lavarse las manos por al menos 30 segundos con agua y jabón, ¿ya? Y si no se dispone en ese minuto de agua y jabón, utilizar una solución de alcohol gel que me pueda higienizar en el minuto. Una recomendación, el alcohol gel no debería utilizarse por más de 3 oportunidades de otra forma, debería usarse en un máximo de 3 oportunidades y luego de eso, lavarse las manos. Ya creo que eso es una mejor medida que estar utilizando alcohol gel todo el día, ¿ya? Como decía, si es que no se dispone de alcohol gel, o sea, perdón, de agua y jabón, utilizar esta solución de alcohol gel para higienizar las manos. Y aquí quiero hacer una recomendación sumamente importante y relevante. El alcohol gel, ¿ya? Por ejemplo, este que venden en la calle, que se puso muy de moda, llegó a costar 10.000 pesos un litro de alcohol gel. Eso fue
el precio, ¿cierto? Había mucha demanda y poca oferta, entonces que los comerciantes les llegaron a costar 10.000 pesos un litro de alcohol gel. Puta, carísimo. Es recomendable comprar un alcohol gel, ¿cierto? Que tenga la debida inscripción en el Instituto de Salud Pública, que tenga su número de registro, que tenga el número de registro del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, ya sea de la región de Antofagasta, ¿cierto? Ustedes que residen allá. No intenten preparar alcohol gel ustedes mismos. En las redes sociales apareció un video, ¿cierto? O incluso bastantes videos, que decían cómo preparar alcohol gel. Comprar alcohol gel al 95%, más vaselina y hacer una mezcla. Eso es tremendamente peligroso, ¿ya? Así que compren un alcohol gel o adquieran un alcohol gel que esté debidamente registrado, que tenga su número de registro, que tenga su resolución, que tenga el fabricante, que venga quién lo hizo, ¿ya? Les voy a contar una historia, una infidencia de mi casa, algo súper particular y vergonzoso para mí, siendo que soy un profesional que se dedica a la salud. A la salud ocupacional, con esta cosa de que estábamos tan asustados, ¿cierto?, de que nos fuéramos a contagiar, compramos un amonio cuaternario, ¿ya?, a una persona, ¿cierto?, alguien que ofrecía esto por internet, que lo llevaba a la casa. Entonces nosotros dijimos, pucha, mejor porque no vamos a tener que salir. Compramos el amonio cuaternario y cuando llegó a la casa nos dejaron la botellita y lo empezamos a mirar y se veía como bonito, una buena etiqueta y qué sé yo. Pero cuando lo abrimos tenía olor a Poet y lo empezamos a mirar más en detalle y nunca fue amonio cuaternario. Era una solución media rara de no sé qué. Y después dije, las etiquetas, me pongo a leer las etiquetas. No tenía número de contacto del laboratorio que lo hizo, no tenía número de registro, no tenía número de Ceremi, no tenía nada. Y viendo la etiqueta más en detalle, la habían photoshopeado, la habían sacado la parte de donde dice Lisoform y le habían puesto así como una marca X. Entonces ahí nos vimos engañados. Y más encima nos vendieron esa botella súper cara. Así que, por eso digo, revisen bien el producto que van a comprar cuando se trate de que lo van a tener sobre todo en contacto con la piel, ¿ya? También es importante cambiar algunas conductas, como por ejemplo esto que decía de tocarse los ojos, la nariz o la boca. Mantener una distancia social de al menos, y esta es una recomendación por favor, al menos 1 metro con otras personas. Da rabia. Yo el otro día fui a comprar pan a mi casa y la persona que estaba atrás mío en la fila para entrar a la panadería estaba pegadita a mí. Entonces, hay personas que uno dice, oye, por favor, si la distancia de seguridad es 1 metro, se molestan. Otros que dicen, sí, tienes toda la razón, pero por favor, tratar de mantener una distancia de a lo menos 1 metro, ¿ya? Si se puede más, perfecto. Cuanto mejor. También es importante que cuando yo voy a estornudar, ¿cierto? Voy a toser. El otro día vi un fenómeno bien particular. Voy a simular esto, mira. Una persona iba en la calle y le dieron ganas de estornudar, pero hizo esto. ¡Achú! Y se volvió a colocar la mascarilla. Díganme usted, o pienso yo, que eso no sirve de nada, pues si esto está hecho para retener, esto es como un escudo, una barrera, para hacer que cuando yo hablo, toso, no salga la proyección de estas partículas pequeñitas. También dicen cubrirse con un pañuelo, ¿sí, cierto? O con el codo, perdón. Y después, ¿qué pasa? Que yo he visto mucho el saludo de codos, pues entonces tosí, y después voy y saludo a alguna persona con el codo donde mismo tosí. Entonces, lo mejor es un saludo donde yo no esté tan cerca de ellos, ¿cierto? Un saludo respetuoso, que puede ser afectivo, pero sin contacto físico. También es importante limpiar todas aquellas superficies con las que yo tengo mayor contacto, ¿ya? Por ejemplo, las llaves, la billetera, mi cartera, mi mochila. Si es que tengo un vehículo particular, la manilla del auto, ¿cierto? También es un área donde yo tengo mucho contacto, porque lo abro y lo cierro a cada rato. Con una solución de cloro, ¿cierto? Apareció, como les decía, esta desesperación por comprar un producto desinfectante me llevó a comprar erradamente un producto que no servía para nada. Siendo que el cloro, el hipoclorito de sodio, es un elemento que ha estado por años en nuestras casas y que siempre hemos desinfectado con él. Me acuerdo cuando chico mi mamá decía olor a cloro, es sinónimo de limpieza. El cloro una solución clorada se puede preparar
con 5 ml de cloro por 1 litro de agua. Imagínense, 5 ml es una taza, una cucharita de té aproximadamente en 1 litro de agua. Si quiero estar más seguro, bueno, le pongo 10 ml, una cucharada sopera en 1 litro de agua, y con eso ya tengo una solución desinfectante que no me va a manchar la ropa, ¿cierto? Y que podría desinfectar algunos elementos. Cuidado con la desinfección de elementos con alguno de estos solución clorada cuando hay presencia eléctrica. Mucho cuidado porque es agua, solo que le pusimos cloro encima. Como decía anteriormente, hay que reemplazar el saludo de contacto físico por uno sin contacto físico, ¿ya? Estamos acostumbrados, somos personas que nos gusta abrazarnos, nos gusta sentir el calor, ¿cierto?, de la otra persona, darle un beso quizás a nuestros amigos más cercanos o amigas más cercanas, darnos la mano, dar un buen apretón de mano. Pero hoy día tenemos que ir reemplazando ese tipo de saludos por otros que no sean de contacto físico. O sea que es mejor no saludar de codo, porque tosemos y estornudamos en el codo, y si después le vamos a poner el codo a alguien encima, le estamos traspasando nuestras partículas, y si es que estoy contagiado o la otra persona está contagiada de COVID-19, me voy a generar un problema, ¿ya? Hay que usar la mascarilla en todos los lugares, sobre todo en el transporte público, ¿ya? Por ejemplo, si es necesario en el hogar también, cuando se está al cuidado de alguna persona enferma, o tengo factores de riesgo, ¿cierto? Y es recomendable utilizar la mascarilla también en el domicilio en esas condiciones. También, como decía anteriormente, es necesario desinfectar y limpiar, ¿cierto?, diariamente las superficies, y sobre todo aquellas que tienen mayor contacto. Si es que estoy en un espacio de trabajo, ¿ya?, y hay una empresa que se dedica al servicio, o soy yo quien está realizando esa limpieza, es necesario utilizar los elementos de protección personal necesarios para la tarea. Por ejemplo, guantes, la mascarilla, por cierto que sí, en los lugares de trabajo. Si es que es un elemento, ¿cierto?, un agente de limpieza que es bastante abrasivo, utilizo anteojos también, una pechera, mi ropa común y corriente, ¿ya? Y hago esta función de desinfección, sobre todo, por ejemplo, en las manillas de las puertas, en el baño, que son espacios de usos comunes, en el comedor, ¿ya? Y como decía anteriormente, no es necesario, ahora si su centro de trabajo tiene un proceso de sanitización y desinfección a través de amonio cuaternario, fantástico, pero si no lo existe, el cloro, el hipoclorito de sodio, también es bueno, po. Entonces una solución es, como decía anteriormente, 10 ml por 1000 ml de agua, ¿ya? Es decir, una cucharada de sopa dentro de 1 litro de agua, y con eso lo bato bien para que se puedan mezclar estas dos, el agua con el cloro, y ya tengo una solución desinfectante, ¿ya? Es recomendable aumentar la frecuencia de limpieza en el hogar, por ejemplo, si yo tengo que salir durante varias veces al día, ¿ya? Si es que en la mañana salgo a mi trabajo y en la tarde vuelvo, o salgo a comprar en forma más seguida, o si es que recibo alguna visita, es recomendable entonces aumentar la frecuencia de limpieza, ¿ya? Se habló mucho de la mascarilla N95, ¿cierto? Que hoy día ya prácticamente no hay mascarilla N95. ¿Cierto? Un presidente, que no voy a decir su nombre, le ordenó a la empresa que las fabricaba, que era 3M, decir: no mandes más a este sector del mundo porque las necesitamos todas nosotros. Entonces empezaron a aparecer un montón de mascarillas medias extrañas que decían N95, doble capa, triple capa, qué sé yo. Certificada, no certificada, ¿ya? Lo cierto es que la mascarilla se utiliza para sectores, cuando yo tengo que transitar en transporte público, ¿cierto?, en lugares cerrados, lo vimos anteriormente. La mascarilla con certificación como elemento de protección personal está destinada principalmente a el personal de salud, ¿cierto?, que tiene que estar atendiendo a personas con COVID confirmado. ¿Ya? Si es que yo tengo COVID y me mandan tengo que hacer aislamiento, también sería recomendable utilizar una mascarilla que tenga la certificación para evitar seguir esparciendo el virus. O me puedo ir a una residencia sanitaria para pasar mi periodo de enfermedad. Los criterios entonces: transporte público pagado, ascensores o espacios cerrados.
establecimientos de educación, a pesar de que están cerrados, aeropuertos, terminales de buses, en el supermercado y en los centros de comercio. Ahora que muchas comunas están pasando de la fase 2 a la fase 3, ya pueden abrir otro tipo de centros comerciales y por lo tanto las personas van para allá. Hace un par de días atrás, vergonzosamente, debo decirlo me hago responsable de mis palabras, vergonzosamente abrieron un mall acá en la zona central, en la región metropolitana, donde las personas se abalanzaron y entraron a las tiendas sin distanciamiento físico, corriendo, unos pegados con otros. Entonces, eso a medida que vayan avanzando en el desconfinamiento, avanzando en estas fases, por favor hay que tener más precaución, porque se genera una falsa sensación de seguridad, donde yo digo, ya que están desconfinando, quiere decir que la cosa no es tan grave. Y en Europa ya están volviendo la segunda ola, que incluso ellos indican que es peor que la primera. ¿Cómo se usa la mascarilla en forma correcta? Primero, yo debería lavarme las manos, ¿cierto? Utilizar la mascarilla, ¿cierto? Hacer este cierre aquí, por ejemplo, voy a mostrar mi mascarilla, tiene una especie de alambrito que yo puedo ir dándole la forma para la nariz. Yo tengo mi nariz un poquito chueca, así que la acomodo a lo que me funcione, ¿cierto? A mi comodidad, pero que quede con un buen ajuste a mi rostro. La manipulo solo desde los elásticos, ¿ya? Solo de los elásticos, ya está una mascarilla de ejemplo. Evito tocarle en la parte frontal, ¿ya? Porque acuérdense que esto es una barrera tanto para lo que sale como para lo que entra, ¿ya? Y una vez que la utilicé todo el día, luego de eso, la desecho a través de los elásticos nuevamente. Cuando la deseché, me lavo las manos como medida de seguridad. En el trayecto, ¿ya? Voy a definir dos tipos de ropa. Esta pandemia ha sido perjudicial y ha sido tremendamente con un impacto negativo para el ahorro del recurso hídrico, es decir, no se puede ahorrar agua, porque nos tenemos que estar lavando las manos permanentemente, tenemos que lavar nuestra ropa de forma más frecuente, tenemos que usar mucha agua para desinfectar, tenemos que usar mucha agua para hacer esta solución de cloro, ¿cierto?, donde voy a pulverizar. Por lo tanto, para Chile, que está sufriendo una escasez hídrica hace bastantes años, es tremendamente perjudicial, ¿ya? Entonces, se van a definir dos tipos de vestimenta, ¿cierto? La vestimenta con la que me voy a trasladar y la que voy a utilizar para mi trabajo, ¿ya? Se recomienda que cuando llegué a mi trabajo y me cambié, me puse mi ropa de trabajo, guarde la primera ropa en una bolsita cerrada, ojalá sin contacto con la otra, si es que tengo la posibilidad de un casillero. Y si no, si es que voy con una chaqueta o algo, pasar por un proceso de desinfección, ¿cierto? Me cambio la ropa y la dejo almacenada en algún lugar, ¿ya? En el lugar de trabajo, ya, como decía, si es que se dispone de casillero, guardar la ropa que use, como comúnmente se le llama la ropa de calle, ¿cierto? Y durante la jornada, continuar con las medidas de higiene, que son el lavado de manos, ¿cierto? Y la higienización. Al término de la jornada, ¿cierto? Si es que puedo dejar mi uniforme en el trabajo, lo dejo en el trabajo, en la bolsita. Si dispongo de ducha, me ducho, ¿cierto? Me saco todo bien jabonoso. Y durante el trayecto a mi casa de retorno, tomo las mismas medidas sanitarias, distanciamiento físico, uso de mascarilla, llevo una botellita de alcohol gel. Aquí tengo la mía. Aquí tengo la mía. En caso de que tenga que afirmarme, ¿cierto?, de la micro, qué sé yo, o tomé el colectivo. Entonces llevo mi botellita de alcohol gel, ¿ya? Si es que es posible, mantengo el distanciamiento social. Cuando llegue a mi casa, y esto es un rito, ¿ya? Yo todavía lo cumplo en mi casa, yo no toco nada, me retiro la ropa en otro lugar, ¿cierto? Mi esposa me dice que entre por el patio y me vaya directo al patio trasero, y ahí me saco la ropa, tengo un lugar para disponer de los zapatos, y entro a mi casa y me doy otra ducha. No sacudo la ropa, ¿cierto? Las cosas que utilizo habitualmente, mi celular pasa por desinfección, mi billetera, las llaves de la casa, qué sé yo, todo eso lo dejamos en un depósito aparte para proceder a desinfectarlo. Misma situación pasa, por ejemplo, cuando voy a hacer compras, ¿cierto? Llego a mi casa y lo que traigo de las compras lo puedo limpiar con
toallita desinfectante, ¿cierto? Con esta solución de alcohol que dejé anteriormente. 10 ml por 1000 ml de agua, entonces un rocío y puedo ir desinfectando todos los alimentos que guarden en el refrigerador o en la despensa. ¿Ya? Pero para efectos de retorno a la casa, estas serían las medidas mínimas. Si usted quiere agregar más, puede hacerlo. ¿Ya? La idea es generar un tránsito unidireccional. Es decir, en un lugar dejo lo que está contaminado, una vez que ya no estoy contaminado, puedo transitar dentro de mi casa. ¿Ya? Sin más que agregar, quedo presto y llano entonces a responder todas las dudas que hayan surgido luego de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Y antes de pasar a las preguntas, solicitamos poder contestar la encuesta de satisfacción que va a aparecer en sus pantallas. Y saludamos también a todos los que nos ven por la transmisión de Facebook Live. Víctor, no tenemos preguntas. No sé si hay algo que quieras acotar. Sí, me gustaría dejar unas palabras como de cierre. Como lo dije al inicio, esta pandemia, esta enfermedad del COVID-19, no solo ha sido impactante, bueno, sí, es muy impactante en términos de volumen de personas que se han enfermado, ¿cierto? 37 millones ya en el mundo. En Chile ya pasamos las 500.000 con 13.000 personas fallecidas. Es tremendamente impactante, porque nunca nos imaginamos que íbamos a vivir algo así. Pero también tiene otro componente, y es un componente de tipo social. ¿Ya? Ha afectado distintos ámbitos de la sociedad. Y no hablo solamente del empleo, qué sé yo. Y en particular me quiero referir a las personas que son mayores, a los adultos mayores, probablemente a los más jóvenes. Y las personas de edad mediana se manejan muy bien con la tecnología y por lo tanto tienen formas de relacionarse con otras personas. La invitación es no dejar desatendidos aquellos factores también que tienen que ver con lo psicosocial, ¿ya? Los adultos mayores sufren porque no pueden utilizar, porque no saben utilizar las herramientas tecnológicas que les permitirían mantener un contacto con otras personas. Por eso digo, hay que considerar el factor psicosocial también, no solamente como protocolo del Ministerio de Salud, sino que también como dentro del espacio de trabajo, cómo me afecta psicológicamente el estar pasando por esta situación de crisis, cómo me afecta al desempeño de mis funciones. Por lo tanto, hay que transformar el apoyo psicosocial en un apoyo que sea transversal dentro de la organización y particularmente en aquellas personas mayores que la tecnología ya se les adelantó y por lo tanto ya les cuesta un poquitito más. ¿Ya? La invitación es a eso, a considerar a estas personas, a ayudarlos, a apoyarlos, probablemente a los mismos compañeros de trabajo, ¿cierto? A los colegas que quizás no tienen tanta habilidad para incorporarse al mundo digital y que requieren de mayor asistencia. Solamente eso. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Bueno, damos por finalizado este seminario, agradecemos tu presentación y agradecemos, por supuesto, a todas las personas que se pudieran conectar el día de hoy y los dejamos invitados para mañana a las 9 de la mañana con el tema Trabajo en Altura. Y por supuesto que se sigan inscribiendo a los cursos que se imparten vía streaming durante el mes de octubre. Muchas gracias y que tengan un muy buen día y una muy buena semana. Que estén bien, adiós.